Buenas noches, amigos de Noctambulando con Gigi. Ya estamos aquí en una emisión más ya de miércoles. Ya estamos a 3 semanas de que se acabe el año, ya nos falta poquito. Y bueno, hoy tengo un programa súper especial, como se los dije el lunes, porque nos va a hablar de ovnis y de todo ese fenómeno que ha venido ocurriendo durante muchos años. Y tengo aquí a Armando Álvarez y a Javier Vázquez. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias, Gigi. No, gracias a ustedes por venir y compartir toda esta información que está muy buena, ¿no? A ver, yo hice mi acordeón, pero pues es un tema muy interesante. Sí. Porque luego soy media burra. Sí, no, pero dije, voy a hacer mi acordeón de preguntas. Y ustedes, por favor, si tienen preguntas, háganlas ahí en la página. Viene el recuadro hasta abajo para que llenen sus datos y manden un correíto con su pregunta. A mí me llega al celular directamente y ya lo podemos ver aquí. Ahora sí prometo dar chance para que pregunten. Y las personas con lo que tienen mi WhatsApp, pues también lo pueden hacer. Así es. A ver, les voy a decir, Armando es periodista e investigador y Javier Vázquez es piloto privado, aviador y analista. Yo tengo una duda, ¿analista de qué? De los fenómenos ovni. Ah, sí, Sí, es un fenómeno paranormal. Antes de que entremos en todo ese tema de los ovnis, ¿cómo llegan a este punto? O sea, ¿cómo dicen, me quiero dedicar a esto, porque quiero analizar? Claro. Pues mira, básicamente en mi caso, mi historia en particular comienza en el momento que yo desde niño empecé a ver ciertas cosas que pues no les encontraba una explicación, ¿no? Y aparte no conocía los significados de la palabra ovni. Para mí ver un ovni, te estoy hablando de que tenía 7 años, era algo muy extraño. Vi algunas cosas cuando era niño y no las entendí hasta que escuché por primera vez que una persona que es muy conocida en México, un periodista, que yo creo que es uno de los 5 divulgadores más importantes en el mundo del tema ovni, que es el licenciado Jaime Maussan. Sí, claro. En 1984 él hace un programa que se llama El Mar del Universo, de un tema del que vamos a hablar ahorita, muy interesante, de un caso de un contactado suizo. Y es la primera vez que yo escucho el término ovni, ¿no? El término ovni, pues para mí, yo lo que conocía como ovni eran los platillos voladores, y pues eso lo veía en las caricaturas. Te soy honesto, la primera vez que escuché la palabra platillo volador fue en un programa del Chavo del 8, donde literal el Chavo encontraba platos de comida en su bote y él pensaba que eran platillos voladores. Esa es la primera vez que yo escuché el concepto de platillo volador. No conocíamos la palabra ovni en esa época, estoy hablando tal vez 1976, 77 por ahí, ¿no? Estaba muy pequeño, muy pequeño, ¿no? Y no existía esa palabra, realmente no estaba en mí. ¿Yo sabes cuándo escuché la primera vez platillo volador? Ahí en la parroquia en Veracruz. Ajá. En serio. Fíjate. Sí, realmente el concepto de ovni se da básicamente en la década de los 80. Bueno, en México mucha gente empieza a entender el tema, aunque ya había muchos investigadores en los 70s que ya estaban muy involucrados, pero realmente la difusión del tema ovni yo creo que empieza como en el año del 77 en México. Y de ahí en adelante te puedo decir que 1982 para mí es un año que yo no lo tengo muy, digamos, muy claro porque yo era pequeño, pero por historias de algunas personas que estaban que son mayores que yo y que estaban involucradas en el tema, sé que a partir del 82 empezó una oleada muy interesante en México, ¿no? Los primeros ovnis, obviamente en el estado de Morelos es donde se empezaron a tener los primeros reportes de ovnis, y particularmente a mí me tocó ver un objeto que se conoce como el ovni de Cocoyoc, un ovni muy famoso. Yo ese objeto lo vi en Cuautla una vez, ya un poco más grande, y venía caminando un día por la calle, de repente ven unas revistas que fotografiaron este ovni, que curiosamente fue el ovni que grabaron en un programa que se llamaba 60 Minutos, que era un programa muy interesante de investigación, periodismo de investigación en México, el mejor programa yo creo que se ha hecho en México, emulando al programa en Estados Unidos, un programa que todavía hasta la fecha sigue existiendo, que es 60 Minutes, y bueno, Juan Luis Gil y Jaime Maussan llevaron ese programa a producir aquí en México, lo propusieron, y en México era un tema muy controversial el tema de los ovnis, o sea, nadie lo iba a tocar, realmente nadie se iba a interesar en eso. Pero creo que Jaime tuvo la visión muy, muy importante de proponérselo a Emilio Azcárraga. Lo platicaron muchos meses, muchas semanas, para poder sacar el primer programa respecto a ovnis. ¿Y cuál fue el primer programa que sacaron de ovnis? Pues, y donde yo escuché la primera vez la palabra concepto ovni,
en un reportaje que estaban haciendo en 60 minutos de la mariposa monarca. Están grabando la migración de la mariposa monarca, y en esas grabaciones de repente ellos tienen la primera, digamos, grabación mexicana de un ovni en un formato de video para televisión. Entonces es el primer ovni que yo recuerdo que se publica en televisión, lo mencionan como ovni, y después Jaime peleó para que se hiciera una investigación, porque a él le llegó la información de un ex coronel de la Fuerza Aérea que se llamaba Wendell Stevens, de un caso que estaba pasando en Suiza, que ahorita vamos a platicar de él. Pero ese es el primer referente que tenemos realmente del tema ovni y en México, que se da como investigación periodística y que se presenta en televisión. Hay mucha historia antes de eso. Hay el primer ovni, pues obviamente es el avistamiento que tuvo Kenneth Arnold sobre el monte Rainier en su avioneta, que es la primera vez que se habla de un disco volador de un ovni, que estoy hablando de la década de los finales de los 50. Obviamente el caso Roswell, que estamos hablando de 1947, que realmente hay una confusión muy grande con ese caso, pero es algo que sucedió, mucha intoxicación alrededor, no se sabe a ciencia cierta si todo es real, pero aparentemente algo sucedió ahí. Inclusive ahorita vamos a comentar algunas cosas interesantes, porque inclusive los astrónomos se han atrevido a decir que Roswell fue un caso de satélites y de globos, y la verdad es que en el 47 no existían satélites, señores. Los satélites se usaron. Claro. El primer satélite fue el Sputnik y fue en la década de los 60. En el 47 y en los 50 no había satélites en el espacio. Entonces hay muchas mentiras, muchas contradicciones, mucha intoxicación alrededor de un tema que en efecto es muy controversial, muy, muy difícil de manejar. La verdad es que es muy difícil de manejar porque no todo el mundo lo tiene claro. Y bueno, pues es muy polémico porque ahorita vamos a ver ciertas cosas, pero pues no todo el mundo lo acepta, la ciencia no lo acepta todavía. Sí, claro. O sea, no lo acepta, ¿por qué? Por una razón muy simple, porque nosotros no lo podemos hacer. Bueno, en teoría no lo podemos hacer. Hay pruebas de que sí se están haciendo cosas, ¿no? Ok, ¿y tú, Javier? Bueno, pues yo inicié más que nada, igual un poco de chico, con intereses más o menos de ovnis, todo eso, con los avistamientos y dudas de si era cierto lo de la Ruta 66 y cosas de esas, ¿no? Y poco a poco, por querer saber la verdad, pues fui más o menos en investigación, algo muy, muy leve casi, ¿no? Sino que llega el punto en que me encuentro Armando Álvarez para poder colaborar y hacer, pues bueno, algo más, una investigación más grande. Y ahí es donde influye más rápido para ya esto del fenómeno OVNI. Ok, perfecto. Bueno, mi primera pregunta es, ¿el fenómeno OVNI es real? O sea, ¿si existe, no existe, son mitos que...? A diferencia de otros temas, el fenómeno OVNI es tan real y tangible como te permite descubrir las evidencias físicas que existen del fenómeno mismo. ¿Qué es esto? Pues grabaciones en video, grabaciones en audio, grabaciones de radares, sobre todo de aviación, todo lo que son sistemas de radares primarios, secundarios, te dan pues las pruebas para entender que existe un fenómeno aéreo anómalo que está afectando a la aviación a nivel mundial, que eso es principalmente donde aquí es donde se tendría que tomar en serio el tema, ¿no? Porque realmente es un tema de seguridad aérea, el fenómeno OVNI. Nunca se ha manejado así. Bueno, no se ha manejado así oficialmente. En otros países realmente les preocupa la actividad OVNI. Y en México, yo te voy a decir de buena fuente, yo lo sé, que la Fuerza Aérea y sobre todo CNEAM, Control México, aunque no lo pueden externar oficialmente, ellos están preocupados por ciertos fenómenos que se han dado inclusive en la Ciudad de México. Y te estoy hablando particularmente del área de la Radian que está... La Radian es un punto donde ellos ubican una zona de la ciudad, por ejemplo. Hay una Radian que va desde el Centro Marte, World Trade Center, toda esa parte, el Centro Marte es donde están los soldados ahí en el auditorio, el Campo Marte. El Campo Marte es una zona que la manejan como un Radian, y esa zona abarca toda la zona de Polanco, la zona el World Trade Center, la zona de la Marquesa, llega hasta los límites de la Marquesa y viene hacia lo que es Coajimalpa, toda esa zona, y inclusive un poquito de lo que es Santa Lucía y la zona de donde entran los aviones, que es que entra por satélite, Naucalpan, toda esa zona. Ellos eso lo llaman marcador 5, es la ruta de los aviones. Los aviones entran por esa zona y hacen un recorrido en esta forma, o sea, vienen del norte, llegan hasta el Campo Marte, y en el Campo Marte empiezan a hacer un giro
prácticamente de 170 grados hacia lo que es el World Trade Center, y en el World Trade Center hacen todavía un giro extra para voltearse y quedar de frente a las pistas, al marcador 5 es la pista 27 izquierda, no recuerdo si es 27 izquierda, que es la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Ese es el recorrido que tienen que hacer casi todos los aviones, es la misma ruta, es como una carretera virtual que existe. Y bueno, ¿qué sucede en esta carretera virtual? En la zona del World Trade Center, entre la zona del World Trade Center y la zona del auditorio, ha habido muchísimos avistamientos de objetos voladores no identificados por parte de los pilotos. Inclusive incidentes de fricciones con los ovnis, o sea, de que a veces los aviones tienen que hacer virajes porque los ven de frente. De repente las computadoras de los aviones se apagan inexplicablemente, o sea, vienen con sus computadoras de navegación y sus computadoras se reinician o se apagan. Han tenido impactos con cosas que no saben qué son, pero te puedo hablar de un vuelo de Aeroméxico que estaba piloteando un piloto de nombre Cervantes Ruano, se apellidaba, el capitán. El capitán Cervantes Ruano sintió un golpe a la hora que estaba bajando el tren de aterrizaje. Cuando aterriza en el aeropuerto, él pide a la torre de control no aterrizar porque sintió como le pegaron en el tren de aterrizaje. Pasa sobre la torre de control, no aterriza, pasa para que le hagan una aproximación visual, o sea, ellos desde torre de control con binoculares para observar el tren de aterrizaje del avión y ver que estuviera en condiciones de aterrizaje. Él da la vuelta, regresa, logran aterrizar el avión, y cuando el avión llega a mantenimiento se encuentran con que el avión está con un golpe como si lo hubieran cortado, inclusive la manguera de lo que es el líquido del hidráulico de frenos, como si lo hubieran cortado con una navaja. ¿Cómo crees? Y nunca supieron qué fue lo que pasó. Pero esa zona siempre ha sido una zona muy, digamos, conflictiva en esta situación de señales, de avistamientos, y algo extraño pasa ahí, ¿no? No quiero decir que sea algo de otro mundo, pero hay un punto ahí que es muy conflictivo. ¿Un portal? No lo sabemos. Unas personas dicen que por ahí pasa un río de magma, que eso provoca magnetismo. Han dado miles de explicaciones, pero lo curioso es que, fíjate, en esa zona tuvimos el accidente de helicóptero de Verónica Castro, que ustedes lo recordarán. Hemos tenido el accidente de Juan Camilo Mourinho. El accidente del avión de gobernación, que bueno, no sabemos si fue eso o fue otra cosa, ¿no? No queremos decir que haya sido otra cosa. No nos queremos meter en otros temas. Y en 1987, los vientos lo ayudaron. En 1987, un avión que venía cargado de caballos, no sé si ustedes se acuerdan, se estrelló en Coajimalpa, en esa zona. Y además, otro accidente que hubo fue el del 16 de septiembre, de los aviones que chocaron entre sí, que fue cuando estaba saliendo, creo que fue Ernesto Zedillo, no recuerdo. Tuvieron ese accidente en el aire, en el desfile militar, chocaron y se escuchó en las esferas del ejército que habían ellos visto algo y que los aviones salieron en persecución y que eso provocó que se desbasaran de su zona y no se dieron cuenta y chocaron. Bueno, que eso los distrajo, y esa es una de las cosas que se habla entre radio pared, entre muros, de la Fuerza Aérea, ¿no? Que fue un avistamiento y que ellos por eso chocaron. Pero es curioso que en esa zona también se estrelló el helicóptero de Ricardo Peña, de Televisa, el Superstar, ese helicóptero también se cayó. Entonces, es una zona, y otro de gobierno, sí. Y es una zona donde hemos tenido muchos accidentes aéreos, aparentemente que no están relacionados y no se encuentran como un denominador, pero es extraño, ¿no? A mí se me hace curioso que en esa zona haya pasado tanto, y es una misma radial, ¿no? Entonces, yo una vez platicando con algunos controladores aéreos me decían, a nosotros sí se nos hace curioso que ahí pasan accidentes aéreos, ¿no? Es extraño. No queremos decir que tenga que ver con el tema OVNI, no queremos decir qué es eso, pero pues ha habido muchos accidentes en esa zona, ¿no? Y es una zona extraña. Y bueno, eso es lo que yo te puedo explicar de lo que hay con el tráfico en México, ¿no? O sea, eso pasa con las aeronaves. Ahí es donde nosotros tenemos pruebas de que existen estos objetos. Y una prueba muy importante, y te puedo decir que México fue uno de los primeros países en aceptar que existe el fenómeno OVNI, que es un problema de seguridad de la aviación, fue que la Fuerza Aérea tiene un video muy, muy impresionante, que no sé si luego lo vamos a ver, donde vienen volando unos aviones en el área de Campeche, y empiezan a ver objetos voladores pero ellos no los veían a simple vista, o sea, los pilotos no los veían, o sea, tú veías por la ventana y no veías nada. Ellos tienen un sistema que se llama FLIR, que es un sistema infrarrojo y un sistema de visión especial que los detectaba, y entonces ellos veían 6 objetos que los estaban pues prácticamente rodeando a los aviones. O sea, si el avión viraba,
los objetos se iban al frente y los rodeaban. O sea, llegó un punto en el que uno de los soldados, hasta se escuchan las grabaciones muy chistosas, dice, nos están rodeando, ¿no? Ya ves cómo eran los soldados que... tenemos... Exactamente, oiga, capitán, nos están rodeando, ¿no? O sea, muy chistoso la grabación, pero a la vez inquietante porque ellos se dan cuenta de que estos objetos son invisibles. No los ves con tus propios ojos, no los ves. Los estás viendo con un sistema que es específicamente para ver imágenes que no se pueden ver con tu vista, o sea, son termográficos. Respecto. Sí, exactamente. De hecho, te puede manejar hasta escalas de altos grises. Calor también. Exactamente. Entonces, muchos dijeron que eran plataformas, o sea, la UNAM se enojó mucho con ese video porque dijeron que eran plataformas que estaban en Campeche que se veían desde el aire, pero pues se les dijo, ya es que las plataformas no pueden virar y no pueden rodear un avión, ¿cómo se van a mover unas plataformas si están en el mar? Y aparte, pues, dieron argumentos que de verdad eran risibles, como que eran bolas se llaman relámpagos de bola, que es un fenómeno que sí existe, pero es un fenómeno que dura 15 segundos, o sea, cuando hay un relámpago en bola, sí se forman descargas eléctricas en las nubes, que pueden provocar estos destellos que se forman como si fuera una especie de plasma de luz, pero duran 15 segundos, o sea, no pueden durar media hora y rodeando un avión, y aparte, si el avión se mueve hacia la izquierda, esas cosas se mueven a la izquierda, o sea, claro, en perspectiva es imposible, ¿no? Entonces, bueno, esas son las pruebas que yo te podría decir que nos demuestran que existe algo en el cielo, que se está viendo, y además en muchos países, no nada más en México. O sea, México es uno de los países donde más videos se han grabado, pero yo te puedo decir que hay países como Argentina, como Puerto Rico, como España, donde el tema OVNI es inclusive se toma hasta más peligroso, porque ha habido incidentes graves, ¿no? O sea, ha habido accidentes realmente inexplicables, han caído objetos, no sé, hay muchísimas cosas que te podría decir yo que en otros países se lo toman mucho más en serio porque realmente pasan cosas, ¿no? Y los pilotos lo saben. ¿Te parece que vayamos a ver un video y ahorita, después de ver el video, comentamos lo que estamos Adelante, viendo? Este es el video que es del caso Roswell. Así es. Ajá. Este caso es de 1947, es un caso muy controversial porque nadie sabe. Se habla de que en un rancho, un hombre llamado Mac Brazel de repente escuchó un estruendo y vio cómo caía un objeto en su rancho que tenía muchas hectáreas y cerca de donde él tenía sus tierras, y él llega y ve el objeto en chocado, o sea, ve cómo cae, que aparte este objeto dicen que el objeto rebotó, o sea, cayó primero en un lugar y volvió a levantarse y voló muchos kilómetros y cayó en Roswell, Nuevo México. Lo estaban siguiendo por radares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dicen que este objeto no cayó por sí solo, sino que lo derribaron con un equipo especial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos ya sabían que existían estos objetos voladores, de alguna forma tenían esta información, y como estábamos en un momento, pues estábamos en la humanidad en un momento muy complicado, donde estaba la Segunda Guerra Mundial, pues ellos pensaban que estas eran armas, inclusive pensaban que eran armas alemanas, y con esa intención ellos empezaron a desarrollar una tecnología para derribar estos aviones que, aparte déjenme decir que los alemanes superaron a los norteamericanos en la cuestión de los aviones, porque tuvieron los primeros aviones jets con propulsores de turbina, y entonces era una tecnología avanzada. Entonces los norteamericanos pues estaban haciendo todo lo posible por derribar estas aeronaves, y aparentemente en el intento de derribar uno de estos aviones que ellos pensaban que eran estos aviones, o los Foo Fighters famosos de la Segunda Guerra Mundial, que así se les denominaba a estos objetos que no se pueden identificar. En este afán de intentar derribarlos, utilizan este sistema y le dan a este ovni, cae, y bueno, cae lejos de donde lo intentan derribar. Por eso les tomó un día llegar a donde estaba el objeto, y Mac Brazel llega y encuentra el objeto en su rancho, ¿no? Lo ve y dice, la descripción de él dice que era algo espantoso porque el olor que despedía la zona donde estaba el objeto era impresionante. O sea, no podías respirar porque el olor te mataba, o sea, era como si hubiera un cadáver muerto quemado. Se estaban quemando como si estuvieran quemando carne, pero dice que olía espeluznante, o sea, algo que nunca había, un olor que nunca había podido haber percibido nadie, o sea, indescriptible. Y de repente se da cuenta que hay algo que se está moviendo entre los escombros. Se acerca y ve varios cuerpos cercenados, como de niños. Él piensa que son niños, y cuando se acerca y los ve bien, ve que dos seres están vivos y no son humanos. O sea, él dice, yo vi unas cosas que eran unos seres pequeños, que parecían niños, peloncitos, grises de la piel,
y me pedían como que me estaban pidiendo ayuda, o sea, gritaban, hacían un chillido muy extraño. Y bueno, pues yo me fui a mi casa, corrí, pues me espanté y fui a tratar de recoger fragmentos. Él recogió fragmentos del objeto, los llevó y se los enseñó a su hijo. Y al otro día llegan unos tipos y le dicen todo lo que viste. Él va a la radio de Roswell, presenta el caso. Llegan unos tipos y le dicen no hables de nada, pero ya lamentablemente la estación de radio ya había dicho que había caído un objeto volador no identificado, ya lo habían entrevistado y pues fue amenazado. O sea, llegaron y dijeron, no, tú vas a decir que esto que cayó es un globo meteorológico y vas a enseñar todo lo que te vamos a dar nosotros y vas a volver a convocar a los medios de comunicación para que vengan a tu casa y les vas a decir que te equivocaste y que tú no habías visto lo que viste. Fíjate, con este fenómeno, bueno, por ejemplo, nos estás mencionando astronautas, a personas que han salido, yo ni siquiera me imagino. Claro, abogados, presidentes. Pero personas comunes y corrientes, como una servidora, por ejemplo, que nunca ha tenido, la verdad es que no, sí he tenido, por ejemplo, experiencias paranormales. Claro. Y si me dices, cuéntame la historia, te puedo contar 1000. Entonces, sí creo en eso. En los ovnis no es que no crea, pero como nunca lo he visto, claro. Y muchas personas como yo no lo ven, entonces se puede tomar a que igual puede ser imaginación o están alucinando, cosas así, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan de eso? No, mira, para identificar un ovni o un objeto volador no identificado. Yo te voy a decir a quiénes identifico bien. Yo voy a salir con una guarrada. ¿Por qué? A los ovnis. A los ovnis. Sí, yo también. Objetos. En Tlalpan hay muchos, ¿no? Hay muchos. Ok, ya. Sigamos. Mira, ¿cómo puedes saber si estás en la azotea, no sé, un día grabando o algo, buscando un ovni? Pues es muy fácil, te lo explico. Hay movimientos de las naves que nosotros tenemos actualmente, como lo que es un avión, que no se puede manejar ni a ciertas velocidades. Estoy hablando de 1040 nudos, que es una velocidad crucero de un avión. O sea, de un avión de combate. Exacto. O sea, bueno, tenemos aviones que son ultrasónicos, pero se oyen destellos, tienen como distinguirse en el cielo porque tienen códigos de luz para poderlo identificar. Ahora, los objetos voladores, en dado caso que se llegaran a ver, o que los llegaran a ver, o alguna experiencia que ustedes tuvieran, es porque el movimiento es extraño. No puede llegar un avión, ir en línea recta y de pronto retroceder o mantener su curso, aunque haya helicópteros. Los helicópteros son muy inestables. O drones, ¿no? O drones, que ahora los drones ya tienen todo esto. Ahora los escépticos nos dicen que los drones son los ovnis, pero hace 20 años no existían los drones, entonces hay objetos que de repente, aeronaves que hacen esquinas, por ejemplo, o sea, ángulos de 90 grados. Si un piloto hace un ángulo de 90 grados, no te quiero decir que le va a pasar en el cuello, o sea, se va a romper el cuello y se va a desnucar. Es imposible que un objeto se detenga y quieren un ángulo de 90 grados porque, o sea, tendría que frenar y en menos de un segundo ya tendría que estar en otra dirección. Es un cambio de dirección de una a otra. Exactamente, es una resultante imposible. De hecho, o sea, no sé si ustedes vean la serie de Automan, ese que salió en la tele, que tenía un capitán que le decía a su compañero así, que cuando daba las vueltas se pegaba así, porque decías que yo hago ángulos de 90 grados. Es imposible para ti como humano hacer esos ángulos, ¿no? Obviamente para los pilotos es lo mismo. Y otra situación muy importante que decía Javier, sí, o sea, identificar un ovni es fácil porque son objetos que regularmente no tienen códigos de luces como los conocemos, y además, antes de que salieran estas luces de xenón, que son muy actuales ahora, que son muy azules, los objetos voladores los podías identificar porque tenían ese tipo de luz. Ahora los escépticos nos dicen, es que ahora ya los aviones ya tienen esas luces y ya se pueden confundir con ovnis. Sí, claro, pero hace 30 años no teníamos esas luces, no existía el xenón, ¿no? Ahorita yo voy a explicar más adelante por qué, en un caso específico, la antigüedad nos da mucho más resultado de ser positivo con los equipos nuevos que tenemos para analizar. Curiosamente tú dirías, bueno, es más fácil encontrar un fraude. No. En el caso que vamos a hablar más adelante, yo te voy a explicar que el tener más tecnología solamente nos ha hecho
demostrar que ese caso es más verdadero. Okay. Increíble. No. Entonces nosotros acá abajo, bueno, es que se ve una cosita de nada en el cielo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, yo veo un avión y a lo mejor como dices, ¿no? Veo que va a una velocidad constante en una misma dirección, Claro. que prende sus lucecitas y digo, ah, y de repente pues sí llegas a escucharlo él. Sí. Dices, bueno, es un avión, ¿no? Claro, siempre por ejemplo, tienen un ala con una luz verde del lado izquierdo y una luz roja del lado derecho. Y a veces para identificar qué tipo de aeronave llegan a tener una luz ya sea azul trasera o una luz frontal, que es conforme lo van identificando. Sí, las luces de navegación que las encienden cuando ya van a acercarse a los aeropuertos. Exactamente. Eso. Ahora, lo que estaba comentando también Armando hace ratito de lo de Campeche, de lo que estaban grabando con eso. Ahora, también es muy importante ver eso. Cómo va el avión a su cierta altura, que en una velocidad crucero, y tú ves varios objetos que aparte son luminosos, en la misma formación, y se podría decir que, o sea, no se puede calcular realmente la velocidad a la que van, pero por el movimiento de la toma se ve que iban rápido, o sea, casi al igual Claro. que el avión, pero Más no rápido, pierden sí. la formación. Okay. Ahora, puede surgir por así decirlo, un vértigo en el aire, si mantienen siempre la misma formación y están juntos. Llega un momento en que a la cierta altura pueden tener un vértigo. ¿Qué pasa cuando hay un desfile? Normalmente siempre ponen 5 aviones así despegados. Si te digas, Sí. y cuando tú los ves en el video, están totalmente a su formación Claro. y manejan esa formación hasta el final. Eso es lo más interesante de que no cambian su modo, van a la misma velocidad y aparte son estables. O sea, Bueno, Javi, y como estabas comentando ahorita, mientras estaba el video, para un avión que si para el hacer vértigo eso, que genera. Ahora sí que es por la fuerza G, ¿no? Que llegan a tener, pero... Sí, además, O sea, además recordemos que en el cielo, algo que lo que comenta Javier es que en el cielo no tienes referencias. De repente puedes perder tu punto de referencia y puedes estar de cabeza y no te das cuenta, ¿no? Exactamente. Les voy a contar algo. Mm. Ahí en la expo me fui a jugar con esas cosas virtuales. Realidad virtual, los Ajá. objetos de realidad virtual. Sí, y precisamente el primero que me pusieron fue uno del espacio. Y me salía así un astronauta y todo. ¿Qué sensaciones? Y lo que estás diciendo ahorita de que Pierdes parece el como que te equilibrio. pierdes. Sí, claro, o sea, tú sabes que es un juego, estás ahí parada, sabes dónde estás, Claro. pero con todo lo que tus ojos están viendo, dices, no, o sea, es que sí me voy a caer. No, es que ¿dónde estoy? O sea, es impresionante todo esto, de verdad. Ahora imagínatelo en Sí. realidad, en vivo. Sí, lo que dice Javier es muy importante. Estaba yo viendo un documental y ahorita Javier nos va a ilustrar un poco sobre eso, pero estaba viendo un documental de estos de Mayday que pasan luego en History Channel, Claro. donde ha habido accidentes aéreos porque los pilotos pierden el rumbo y pierden la noción de la altura a la que van. Y cuando los instrumentos tienen un problema, el piloto se confunde. O sea, ha habido pilotos que han chocado y se han estrellado porque se pierden, o sea, y no tienen noción de dónde están. Eso sucede mucho en aviación, tienes que ir muy concentrado, sobre todo en los pilotos militares. Bueno, Exacto. o sea, olvídate, las velocidades a las que vuelan. O sea, es como si trajeras un coche de Fórmula 1 y de repente no supieras dónde está la pista, ¿no? O sea, Claro. chocas y te desbaratas y... Eso ahí tiene que ver mucho los radares. Claro, Ok. los instrumentos. Claro. Los instrumentos, y mejor conocidos como el transponder, ¿no? Que traen en la punta los aviones, los radares. Exactamente. Y pues bueno, ya hay muchos que son seriados, que de hecho ya te mandan hasta el número del avión, la altura, todo. Y hay otro que se llama primario. Primario nada más te da la ubicación de dónde está el avión, sobre una circunferencia. Es por eco, exactamente. Exactamente. Entonces, también esa es otra forma de identificar objetos, que también se nos está hablando mucho. Hay videos, hay pruebas que yo he visto también, incluso, donde están grabando los radares. Y digo, no, o sea, pongan el primario para ver realmente el objeto. Porque nada más se llega a ver una frecuencia, pero no se llega a ver el número del avión o alguna identificación.
Y cuando ponemos en este caso modo primario, sí se ve la misma aeronave que estamos siguiendo, y luego nos han reportado, y que también iba a estudiar ayer, el objeto que está al lado. El tema nos genera muchas evidencias, nos genera evidencias físicas y comprobables con instrumentación. Claro. Y hablando de evidencias, o sea, si hay alguien que pueda... Es que me O invitaron, sea, van a decir que... me invitaron un tequilita y ya estoy así como alucinando. Van a decir, no, sí, con razón ya están hablando de Claro, ovnis. así es. Hay evidencia de, o sea, alguien que haya tenido contacto con estos seres. Claro, qué bueno que tocas el tema y vamos a mi caso preferido y mi caso, digamos, como es el que no haya escuchado este caso es como el libro de texto para los investigadores del fenómeno OVNI, y yo creo que es el caso más real, el caso más evidente que existe y más comprobable, y que cada vez que pasa el tiempo se vuelve un caso pues clásico y con más preguntas que respuestas, y que es el caso de Edward Billy Mayer. Okay. Aunque ya habían existido ciertos contactados antes, como George Adamski, los esposos Betty y Barney Hill, que tuvieron una experiencia en una carretera, supuestamente ellos lo describen, personas de mucha credibilidad, que son inclusive personas importantes. Ahorita vamos a hablar de eso también, ese fenómeno de por qué ahora muchas personas que son importantes, que no tendrían por qué divulgar una situación así para ponerse en evidencia y para ponerse en el riesgo de que la gente los ridiculice, que no tendrían por qué, porque tienen dinero, tienen negocios, son personas respetables, y dan a conocer este tipo de cosas. Pero enfocándonos en el caso de Mayer. Billy Mayer es un granjero suizo que estuvo en las guerrillas, en la guerra, como soldado. De hecho, perdió un brazo por esta situación. Y bueno, pues él empieza a tener una experiencia en 1965 más o menos, donde pues empieza a tener estos contactos con... Él empieza a sentir unas sensaciones extrañas y lo hacen ir al bosque en una zona que se llama Bulak, que es muy cerca, en Suiza, es una zona boscosa. Y su casa está muy cerca de Bulak, que es una ciudad en Suiza. Y empieza a recibir como una especie de sensaciones donde él dice, bueno, voy a ir al bosque a caminar, y escucho como que siento que tengo que ir, ¿no? Y él toma su cámara, siempre andaba cargando una camarita y una escopeta. Y creo que tenía un perro, no me crean. Y él iba caminando en el bosque. Inclusive tenía una motito de esas como tipo despachado, y a veces usaba su moto para ir a los parajes en el bosque. Entonces una vez tiene la sensación de ir a un paraje cercano a su casa, que está en las montañas, y llega a ese lugar y de repente escucha un ruido en el cielo, voltea y se encuentra con este ovni, que le voy a poner el ovni nivel 1, así lo describe él, como la variante 1, que es el primer objeto volador que tiene avistamiento Billy Mayer en su vida, ¿no? O sea, él ve esto y de repente ve que la nave desciende y sale de la nave una mujer, así la describe él, una mujer perfectamente humana. Se le acerca y le dice que es una mujer llamada Semjase, y que pues tiene pues la misión de darle a él un mensaje que él va a darle a la humanidad, ¿no? O sea, te escogimos porque te vamos a dar un mensaje. Ahorita voy a hablar de algo muy controversial con Billy Mayer, porque eso sustenta mucho su historia. Otra cosa más que sustenta su historia. Billy Mayer no tuvo muchos escépticos y muchos investigadores que no han investigado bien el caso no saben que Billy Mayer no fueron sus primeros contactos esos. Billy Mayer, cuando era niño, fue contactado por los pleiadianos, que, bueno, esta mujer le dijo que venía de las Pleiades, pero fue contactado cuando tenía 8 años. No en esa época, cuando él tenía la edad de 40 años, que fue cuando tuvo los primeros contactos, sino que a los 8 años ya lo habían contactado, y hay una persona de un alto rango político, que es una mujer asiática, que la voy a mencionar en otro programa porque es una historia muy interesante también y no vale la pena ahorita comentarlo, pero ella corrobora la historia de Billy Mayer, porque ella también fue contactada cuando Billy Mayer tenía 8 años, y ella de alguna forma reconoció a Billy Mayer ya grandes, y ella dijo, es verdad la historia de este señor. Este señor está siendo contactado por seres que vienen de las Pleiades. Esa historia muy pocas personas la conocen. La historia de Billy Mayer la conocen a partir de 1975,
cuando un ex militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el coronel Wendell Stevens, desertor del ejército, y desertor precisamente por estos temas, porque él estuvo en los programas secretos de Roswell, vio las naves, vio los trabajos de ingeniería en reversa que se estaban haciendo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con estos objetos, y él dijo que tenía que divulgarse esta información a la humanidad. Entonces sus superiores lo tacharon de loco, inclusive lo metieron al calabozo, lo tuvieron preso algunos años, hasta que él desertó y logró salir, y dedicó su vida a la investigación del fenómeno. Entonces, precisamente para darlo a conocer. Cuando Wendell se entera de esto, él contacta a un joven que se llama Lee Elders, y a su esposa, y a un especialista en sistemas de análisis llamado Tom Welch. Lee Elders, Britt Elders, Tom Welch y Wendell Stevens se van a Suiza a ver a Billy Mayer, a conocerlo, porque le había llegado esta información a Wendell. Y Wendell dice que cuando él llegó nunca se imaginó que se iban a encontrar con algo tan impresionante. O sea, ¿por qué? Porque la evidencia que les presentó Billy Mayer era abrumadora en todos los aspectos. Billy Mayer les dijo: tengo evidencias en video, bueno, en películas, tengo evidencias de audio, tengo evidencias físicas, de materiales, y tengo además información que se está cumpliendo. O sea, me están dando informaciones de hace meses que le está pasando ahorita, y la estoy comprobando porque son sucesos que se están dando. Entre esas informaciones, y te voy a decir algo que me sorprendió, preparando el programa de hoy, me llamó mucho la atención algo que vi en uno de los videos. Fíjate que Jaime Maussan hizo el primer video en 1984 de la historia de Billy Mayer. Estaba viendo los videos y estaba viendo el programa de 60 minutos hace rato, en la tarde, para prepararme y decirles algunos datos, y me sorprendí muchísimo de algo que inclusive me impresionó ahorita. Billy Mayer dijo que en esta década íbamos a encontrar 2 planetas, además de Plutón, en el sistema solar. Señores, hace unos meses descubrieron 2 planetas en el sistema solar, donde dijo Billy Mayer que iban a estar estos planetas. Entre muchas otras cosas que dijo, Billy Mayer anunció la caída del Shah de Irán años antes de que pasara, la invasión de Rusia a Afganistán. Otra cosa que dijo muy importante, que supuestamente los planeanos ellos le dijeron que el monte Chimborazo era mucho más grande, mucho más alto que el monte Everest, que supuestamente es la montaña más grande del mundo. Y resulta que efectivamente en 1989 científicos, utilizando los primeros sistemas de GPS, se dieron cuenta que el monte Chimborazo era mucho más alto que el monte Everest. Hay una fotografía que tiene Billy Mayer donde se ve a la nave Soyuz haciendo contacto con la estación espacial rusa desde otra nave. O sea, ¿cómo alguien puede tener una fotografía donde están haciendo contacto la nave espacial rusa con la estación espacial rusa y la está sacando desde otro ángulo? O sea, él tiene que haber estado en otra nave. La historia de Billy Mayer es muy importante, y yo digo que es el caso perfecto, porque Billy Mayer presenta evidencias que nadie antes había podido presentar, evidencias en metales, que es muy importante. Fíjate que Billy Mayer, además de todas las películas que presentó, que además, aquí viene lo que les decía yo hace rato, entre más tecnología tenemos, más verdadero se vuelve el caso de Billy Mayer, porque en esa época no había tantas en esa época no había tecnología para hacer lo que él había hecho. Una secuencia de fotografía que las estaba haciendo Stanley Kubrick en ese entonces, porque iba a salir esta película de Odisea del Espacio. Una secuencia de película de este tipo costaría $10,000 hacerla. Billy Mayer tenía 800 fotografías y como 150 cintas de carrete de película Kodak, y que aparte se comprobaron los números de película de la serie, se comprobaron los números de barra de películas de Kodak de esa época, se hicieron análisis en Kodak para ver si eran verdaderos. Y bueno, todo esto resultó ser verdadero. Ahora, con tecnología nueva, en 1993 se hizo una investigación. Un japonés que se llama Jonichi Yahoo, un periodista de Japón, vino a México y luego fue a Suiza a hacer una investigación sobre el mismo caso de Billy Mayer, y se encontraron con cosas sorprendentes. Ellos, los japoneses, tú sabes que son los masters en la tecnología. Sí, claro. Utilizaron sintetizadores de última generación para tratar de reproducir los sonidos de las naves. Y bueno, déjame decirte que se sorprendieron mucho de que no encontraron los tonos para poder reproducir algo igual. Otro de los análisis que es
fundamental fue los metales que Billy Mayer proporcionó. Su combinación de aleaciones era, al momento de estarlos manejando y les pega el aire, se desbaratan como si fueran polvo, pero son increíblemente maleables, son de muy difícil análisis y además tienen una complejidad. Están trabajados a nivel submolecular y subatómico, que eso lo descubrió un especialista que se llama Walter Walker, uno de los ingenieros metalúrgicos más renombrados de toda la historia. Analizó estos metales y se dio cuenta que estaban trabajados como si fueran circuitos de computadora a nivel molecular, pero el detalle es que él decía que eso solo se hubiera podido trabajar en temperaturas de menos 200 grados centígrados para poder hacer esas aleaciones y esos metales. Y además, otro detalle impresionante es que esos metales tenían aleaciones de oro y plata en 95% de pureza, que es imposible encontrar en la Tierra metales con esa cantidad de pureza. O sea, tú ves los metales mezclados con otros elementos. Oigan, ya tengo preguntas. El oro y la plata así, unidos y sin siquiera estar fundidos. Exactamente, una aleación que estaba como si lo hubieras pegado como la loca, y un material que se llama sunium, que es un material que en la Tierra existe en el 1%, o sea que solo se encuentran meteoritos. Entonces, ¿cómo es posible que unos seres, o cómo es posible que Billy Mayer tenga elementos donde están utilizando un material que se llama sunium, que no existe en la Tierra, que solo lo encuentras en meteoros en el espacio, y solo acoplado a este material, a la plata y oro, y trabajado en esa cuestión molecular que es imposible a la tecnología que existiera en ese entonces? Bueno, ni actualmente se puede hacer. O sea, actualmente se está empezando a trabajar en un proceso que se empezó a desarrollar en los años 90 que se llama fisión en frío para pegar metales y hacer aleaciones metálicas. ¿Cómo es posible que actualmente ni siquiera se ha logrado un procedimiento y además costaría millones de dólares? O sea, ya deja que lo pudiéramos hacer. O sea, ¿cómo bajas y cómo trabajas metales a menos 273 grados centígrados? O sea, tendrías que crear unidades, almacenes que estuvieran a menos 73 grados centígrados, que además, déjame decirte que el cero absoluto es en menos 75 grados centígrados. O sea, después de menos 75 grados centígrados, nada que tenga energía puede existir. Vamos a tener un canal alternativo en YouTube donde ustedes van a ver pues estas investigaciones con más detalles, con más que puedan ver las pruebas. Y que puedan ver las pruebas, exactamente. Porque ahí, lamentablemente los tiempos de televisión en México son muy escasos. Pues que se vengan para acá, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pues sí. De antemano les digo, o sea, allí nos vamos a llevar a que vea ovnis, a que vea ovnis, a que vea algunas entidades, y además aquí afuera hay muchos. Y además déjame decirte, no. Sí, hay bastantes. Ahorita empieza a sonar así como el de Chabelo, ¿no? De tú, cuéntaselo a que mi fans confianza le tengas. Sí. Pero no, fíjate que no, te vamos a llevar para que veas esto, y además te voy a presentar personas que pues han vivido estas experiencias, que las puedes entrevistar. Y además, personas que, hay una cuestión que quería tocar. Ustedes me preguntaban de lo paranormal, los ovnis, y qué tiene que ver con fantasma. En algún punto convergen los temas, ¿eh? O sea, no crean que nada más ovnis. O sea, existen ovnis fantasmas, existen cosas que yo considero que no son de fantasmas, que no son de espíritus, que más bien la gente las atribuye a eso, pero yo considero que son cuestiones extraterrestres o que tienen que ver con más el fenómeno ovni que con el fenómeno de los fantasmas, ¿no? ¿Cuál es el caso de los crop cycles? El caso de los crop cycles es que en Inglaterra, que es el principal lugar donde se plantan estos círculos, se llaman crop cycles o círculos en los campos de trigo, porque en las zonas donde se cultiva el trigo principalmente han aparecido estos círculos. Yo considero que el por qué se dan en estos sitios es porque el trigo de alguna forma reacciona a lo que esté generando esto, y de alguna forma se adecua a que se pueda moldear con una figura prácticamente perfecta, porque el trigo cambia inclusive molecularmente. Inclusive se les han hecho análisis a las plantas y todo eso, y las plantas cambian. Pero haz de cuenta que por ponerles un ejemplo, una planta se dobla como si le ordenaran que se doblara, y no se rompe, sino que se dobla y forma la figura. Okay. Eso lo genera una energía que no sabemos de dónde proviene, pero creemos que es como una emisión de algo, pero es a nivel general y se plasma en los campos de trigo de alguna forma. ¿Qué tienen de importante estos círculos? ¿O por qué consideramos que es un mensaje extraterrestre? Uno, porque nos han avisado de cosas que no hemos sabido interpretar. Y te voy a poner el caso específico del año pasado. El año pasado, nosotros los mexicanos tuvimos situaciones muy complicadas.
No solo nosotros, a nivel mundial empezó a suceder algo que es completamente normal. Yo les voy a decir por qué, lo hemos comprobado que es una cuestión cíclica, pero desafortunadamente nos tocó pues la desgracia de tener 2 sismos fuertísimos en México. Uno que realmente nos agarró completamente desprevenidos y que nos tocó un 19 de septiembre que nunca nos hubiéramos imaginado. Coincidencias. Sí. Coincidencias, que les voy a decir una cosa. Si ustedes se acuerdan, el sismo del 85 fue a las 7:19. 19 y 19. O sea, para mí eso de verdad se me hace muy curioso. No voy a meterme en esa situación de tratar de explicarme por qué y todo eso. Y no me gusta el tema de la numerología, Pero no soy lo fan. hemos platicado, ¿no? Que puede haber un ciclo ahí. No sabemos, o algo. no sabemos por qué 19, o sea, a lo mejor es una Pero eso coincidencia. está como para otro programa. Sí, claro, eso lo vamos a Sí. hablar y yo creo que debemos invitar a alguien que se dedique a la numerología. Sí. Pero, bueno, yo hice una investigación de por qué pasaba eso y me di cuenta que esto es cíclico, o sea, sí pasa, no estamos viviendo algo extraordinario, no se va a acabar el mundo, señores. Sí estamos viviendo situaciones complicadas y raras, y sí el planeta está en una situación extraña, pero es por una cuestión cíclica y que tiene que ver con factores externos, inclusive el sol y todo eso. El sol no provoca los terremotos. No le crean a ciertos personajes que salen en la tele diciendo que el sol es el que provoca los sismos. Solo y brilla y va a temblar. Ajá, exactamente, que las manchas solares y que esto provoca los sismos. No, el sol provoca los huracanes, sí. ¿Por qué? Porque las manchas solares provocan cierto calentamiento, cierta fricción en la atmósfera que provoca las tormentas, los huracanes. Sí es combustible para los huracanes lo que sucede con el sol, pero el sol no tiene la carga protónica ni las fuerzas necesarias para provocar y mover las placas tectónicas. La gravitación, o sea, la gravedad, los campos magnéticos sí pueden generar terremotos, como es el caso de la luna. La luna sí podría generar los terremotos. ¿Por qué? Porque la luna controla las mareas, regula las mareas, y cuando la luna se acerca o se aleja, las mareas suben y bajan, y las mareas pueden mover las placas tectónicas. Ahí sí te puedo decir que la luna podría ser un factor de sismos. Bueno, retomando el tema de qué pasó el año pasado. Espérame, antes de que continuemos, porque tengo más preguntas. Claro. Saludos a Eric. Dice, pregúntenles si creen que lo que pasó con los mayas, creen que tenga alguna relación con los ovnis. Definitivamente, los mayas y los egipcios son una civilización que tuvieron contacto. Yo es lo que pienso, tuvieron contacto con seres más inteligentes que ellos. Han estado plasmados, de hecho. Y les puedo decir algo. Los prehistorias Claro. Han estado plasmados y han señalado que sí ha habido. Y además hay una cosa muy curiosa. Los seres predominantes en nuestro planeta, antes de que viniera el primer cataclismo, por supuestamente este meteorito que cayó en Yucatán, eran reptiles. Okay. Ustedes han escuchado el término reptiliano, que es un término que a mí me choca mucho. La verdad no soy tan fan tampoco de esas teorías de los reptilianos. Sin embargo, hice una investigación muy interesante donde me di cuenta de que los egipcios están relacionados con la familia monarca de Inglaterra. De alguna forma es un linaje que viene desde esos tiempos. Y dicen que la reina Isabel es un reptiliano y bueno. Sí. Muchas cosas que se hablan de eso. Pero tocando el tema de los reptiles, es impresionante las referencias que nos encontramos en culturas prehispánicas, egipcias, que hacen referencia a los reptiles. Está el caso de Quetzalcóatl, está el caso de Viracocha en las culturas prehispánicas. Está en los egipcios, todas sus deidades, la mayoría son víboras, reptiles. Hay una serie muy chistosa que se llamaba Puerta a las Estrellas, el SG-1, ¿recuerdas esa serie? Que hacía el cuate de MacGyver. Esa serie habla precisamente de eso. Y toda esa serie se supone, o yo sé de buena fuente que esa serie se hizo precisamente porque hay muchos estudios que hablan de que los egipcios tuvieron contacto con seres de otros mundos, inclusive todo esto de los portales y todo ese tipo de cosas. Pues podría ser una teoría. Supuestamente los rusos encontraron una puerta que podía hacer estos viajes, ¿no? Es algo que se comenta mucho. Oigan, pues ¿qué creen? Esto está súper interesante, pero ya nos pasa. Y no creo que nos alcance el tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa, una segunda parte, para que, o sea, toda la información que nos quedó ahorita la tengas que pasar en otro programa. Cuando tú nos invites, con todo gusto, a nosotros nos encanta platicar de estos temas. Y de verdad creo que es una realidad. Pues ustedes me preguntaron si era verdad. Yo honestamente, lo poco que he investigado, y a mí me gusta ser muy serio, no me gusta meterme en fraudes, no me gusta meterme en casos que no son ciertos, en investigaciones que no son verdaderas. Yo les puedo decir que por lo menos yo estoy convencido
de que existe una realidad del fenómeno OVNI, y estoy por comprobar, como muchos investigadores, que existe una comunicación con seres del espacio y que ya hemos tenido desde hace muchos años, y que vamos en estos próximos 15 años, yo creo, le calculo, si Dios nos da oportunidad de vivir a muchos de nosotros, vamos a comprobar esto. Creo que estamos a punto de contactar con seres inteligentes, y además les voy a decir algo, no es como antes, la gente ya no se cree que no existen, o sea, mucha gente ya está aceptando que puede existir una realidad extraterrestre. Entonces, antes era un tabú, antes las religiones se asustaban, el mismo Vaticano, la iglesia está empezando a aceptar que puede haber seres en otros mundos. Inclusive les puedo decir que hay departamentos del Vaticano que no de ahorita, ya tienen muchos años investigando esta situación del tema extraterrestre, como investigan a los exorcismos, como investigan al demonio en este caso, en los casos, todo este tipo de situaciones. También investigan a los ovnis y también saben perfectamente bien que existe una realidad que estamos viviendo, y bueno, pues la tecnología y el futuro nos va a dar la respuesta de lo que está pasando, ¿no? Porque ya Alex, sus redes sociales. Pues a mí me pueden encontrar en Facebook como Expediente OVNI, yo soy Armand Bauer, ahí me pueden localizar en esas dos páginas. En mi Twitter es AshelWFM. También tengo... Como la estación. Exactamente, sí, yo soy súper fan de la estación de WFM. Sí, claro. Como todos los de nuestra época. Claro, y de hecho sí empecé, exactamente por eso empecé en este rollo. Y tengo mi Instagram, que también es Armand Bauer, ahí pueden ver pues todo esto. Y mis canales de YouTube son Renacimiento U, o sea, Renacimiento del 3, en lugar de ser el 3 es una E, es Renacimiento, pero en lugar de ser E es 3, Renacimiento U. Y tengo la página de Autotecnia, ahí pueden pues seguir todo lo que hacemos en nuestros canales alternos. Aquí estoy con el señor haciendo varios proyectos, claro. Y pues ahí nos pueden encontrar, ¿no? Tu página pues, de Face. Pues es la personal, me encuentran como Javier Vázquez Pérez, y porque toda la ufología pues la hago con él, precisamente. Estamos juntos. Mixología, ufología. Mixología, ufología. Y todo lo que termine en orgía, digo, orgía. Y de hecho, bueno, en mi página también todo es Javis Master, también Instagram, todo, ahí luego subimos fotos de los autos. Bueno, recuerden darle like a las páginas de Gigi Muñoz Noctambulando, tanto en Facebook como en Instagram, y también por favor pues recomienden el programa, digan que en este programa tenemos buen contenido, invitados de primera calidad, y empiecen a correr la voz, se los voy a agradecer, y también los invitados. Se van a ver cosas que ni se imaginan. No digas eso, que la gente luego es mal pensada. Pues, si no lo saben, salud. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche, les mando besitos. Hasta luego.